de septiembre en las escalinatas norte del Capitolio desde las 3 de la tarde. Espero que usted esté orando y sabiendo que en estos días de clamor estos clamores que se están dando, por este tiempo, comenzando desde este año adelante, van a determinarse en estos próximos años el futuro de Puerto Rico. Tanto el futuro de Puerto Rico como de Estados Unidos. Siendo que nosotros somos una democracia electoral, a veces escogemos mal o no escogemos bien, y no somos perfectos, y cuando se olvida la gente de que bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor, entonces cuando uno analiza todo esto, pues uno ve que el mundo está siendo visitado por una invasión satánica. En el capítulo 12, verso 12 de Apocalipsis, dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Con grande ira. El diablo ha descendido con grande ira en estos tiempos. Esto es indiscutible, que ha bajado con una ira feroz sobre la humanidad en estos días. Y esto hay que analizarlo y hay que estar al tanto de estos tiempos en los cuales vivimos, porque son días totalmente de lucha espiritual. Son días en el cual el enemigo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está alzado, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso usted está viendo todas las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y esta situación se está cumpliendo en el mundo entero. Pero cuando yo, que estoy conectado todos los días con las noticias, veo lo que está pasando en Estados Unidos, me digo que ya, esa una vez se llamaba una nación cristiana. Ya no lo es. Ya no se puede llamar una nación cristiana. Y hay cosas que quizás no le gustan a alguna gente, porque uno entra en temas políticos, pero uno tiene que ser realista. Si algo es malo, es malo. Si algo es bueno, es bueno. Y la Biblia dice que no llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, sino que veamos las cosas en la perspectiva bíblica y real. Y de esto pues comentaremos adelante lo que está pasando en Estados Unidos, las noticias que he tenido esta mañana, las cosas que están pasando. Es una fobia, no es una fobia, es una esquizofrenia demoníaca, una esquizofrenia de perversidad, de maldad, de querer imponerle la doctrina de Sodoma y Gomorra, el estilo de vida de los sodomitas y los de Gomorra, los de Sodoma y Gomorra a nuestra nación. Y lo están logrando, hermano, lamentablemente lo están logrando, porque tienen el poder, controlan el poder, y están usando ese poder para hacer lo que da la gana. Me extrañó esta mañana que, viendo un problema que se pueden sentar y analizar el problema de la inmigración ilegal, y el problema que hay con esto no es solamente los que quieren entrar ilegalmente, el tráfico de fentanol, el tráfico de otras drogas, la incursión de elementos terroristas infiltrándose en el país, niños siendo secuestrados, niñas siendo secuestradas y sometidas a la prostitución infantil. Todo esto está pasando en la frontera de nosotros con México. Estaba escuchando esta mañana cómo se metieron unos carteles, unos terroristas, porque son terroristas, unos criminales, a un campamento donde hay gente de esta que está tratando de entrar, y se secuestraron las niñas y los niños para venderlos en el tráfico humano y prostituirlas. Y como que nada pasa, como que no le importa, que lo único que le importa, mire lo último esta mañana. Y tengo que decirlo porque mi madre fue activista demócrata. Y quizá a usted no le gusta que yo toque esto. Ahora, no quiere decir que el Partido Republicano es perfecto, pero uno tiene que decir la verdad. Y si se descuidan, harán lo mismo que han hecho con el Partido Demócrata. Lo secuestrarán, lo infiltrarán y cogerán esos lados, esa gente débil que lo único que le interesa es el poder, y los engañarán. Por lo menos de lo menos malo ahora mismo
y que también ahí hay elementos negativos también, pero lo menos malo es el Partido Republicano. De lo malo, lo menos malo. Ahora, dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos hay gente buena, hay conservadores, pero ellos han dejado que se secuestre el partido. Esas palabras. Cuando la Biblia habla, y es una cosa aplicada más a una religión, y está hablando del catolicismo en ese sentido, cuando dice y habla en la palabra profética, que salgas de medio de ella. Pueblo mío, salid del medio, porque ella es la gran ramera que está sentada sobre las plazas. Bueno, pues esa cosa que se la hemos aplicado tanto a la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica hay gente temerosa de Dios. Hay gente que están buscando la palabra, que están convirtiéndose y están dentro de una estructura que ha sido secuestrada por la doctrina falsa, por la apostasía y por la idolatría y el engaño. Pero ahí hay gente, hay obispos, hay curas, hay creyentes, y en algún momento, creo que hasta Juan 23 llegó a convertirse a Cristo dentro del papado, y por eso lo mataron. Por eso fue que lo mataron con el veneno de los Borgia. Eso son cosas que casi nadie se está hablando. Pero imagínense esto, hermano, imagínense esto. Entonces ahí adentro es una religión secuestrada, donde hay gente que ama a Dios, que están tratando de buscar a Dios, y líderes y todo, pero que la cúpula que tomó el control, Satanás, de esa iglesia católica romana, tiene el pueblo engañado. Ahora quiere decir que ahí no hay gente que ama a Dios. Ahí hay gente que están tratando de buscar al Señor, pero el organismo, la organización ha sido secuestrada por doctrinas de demonios, paganismo, idolatría, todo eso que sustituye el fundamento de la palabra, y entonces se sustituye, por ejemplo, en el caso del Papa, se sustituye al Espíritu Santo, que es el representante verdadero de Cristo en la tierra, por el Papa. Entonces, pero allí hay gente, pero ¿cuál es el problema? Le estoy dando un ejemplo que usted puede entender. Ha sido por años, desde Constantino para acá, cuando se creó la Iglesia Católica, porque fue después de Constantino que se creó, no antes, no era la iglesia primitiva. Pero entonces, cuando el diablo no pudo acabar con la iglesia primitiva, cuando no pudo acabar con los cristianos crucificándolos, quemándolos, echándose a los leones, echándose a las fieras, entonces tomó la mente de un hombre llamado Constantino, que estaba en una pugna con el obispo, con el emperador de Roma, y que quería tomar el control del imperio romano, y una madre que alegadamente se había convertido al cristianismo, pero que no estaba totalmente convertida, que tenía muchas cosas del paganismo. Ok. Entonces, cuando el diablo no pudo con las crucifixiones, con los coliseos romanos, con las masacres, con todo lo que hizo la gran persecución de matar a los apóstoles, de destruir la vida de los cristianos y echárselo a los leones y a los gladiadores, cuando con la violencia, la intimidación y el miedo no pudo, entonces usó a Constantino. Muchos lo elogian como un cristiano. No, Constantino no era un cristiano. Su madre se había convertido, pero no tenía el fundamento bíblico. Y la madre la influenció en traer a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana, traer todas las costumbres paganas que ella había practicado. Por ejemplo, la mariología, ser mariano, la mariología, la idolatría a María, que eso es idolatría. ¿De dónde lo saca? La madre de Constantino era seguidora, antes de aceptar el cristianismo, era seguidora de la reina de los cielos babilónica, que era una reina, era una diosa pagana, inmoral, que era adorada por los paganos de aquel entonces. Entonces, eso fue una.
Podemos seguir por ahí para abajo. Entonces, pero vamos a dar esta que es la más fuerte. Entonces, ella entronizó la mariolatría para sustituir la adoración que habían tenido a la reina babilónica de los cielos. Y de ahí es que viene la adoración a María. Ahí es que le llaman reina de los cielos. Y ahí es que le llaman madre de Dios. Que las dos cosas son mentiras y son una falsedad, porque ni es reina de los cielos ni es madre de Dios. Porque para ser madre de Dios hay que entrar en la lógica. Que para María ser madre de Dios tenía que haber dado a luz a Dios. Ella no dio a luz a Dios. Dios es eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Existió antes, existe ahora, existirá para siempre. Es decir, no fue objeto de un nacimiento. Sí, el nacimiento virginal, el nacimiento milagroso, la encarnación, sí es real. Pero ahí lo que pasó es que Jesús el Hijo vino al mundo. Para Jesús en la cruz del Calvario tomar el lugar nuestro, pero Él quiso venir y tomar la forma de hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Cristo es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, ella no tuvo relaciones con José. Fue obra del Espíritu Santo. La fertilización de la matriz, de ese huevo maternal, de esa espermatozoide que fertilizó esa parte de María, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Escuche bien, para que ningún hombre la tocara. Pero eso lo que produjo fue la parte humana de Jesús. Es decir, que tenía una divinidad, doble naturaleza. Jesús tenía la naturaleza divina, esa ya estaba hecha. Pero faltaba que para que esa naturaleza divina que se encarnaba en ese ser viniera, había que crear un cuerpo humano por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que María fue madre de Jesús. María fue madre de la parte humana de Jesucristo. Y no hay nada malo en eso. Y quiero entrar en esto porque siento inspiración de hablar un poco de esto para sacar a algunos de ustedes del error. Pues María es madre de la parte humana, de la naturaleza humana de Cristo, pero no de la divina. Por lo tanto, no puede ser madre de Dios. Es madre de Jesús, madre de Cristo, Jesús el hombre, Jesús en la naturaleza humana. Pero la parte divina ya estaba. Es decir, entonces, Jesús nace con doble naturaleza, divina y humana. Y Él quiso hacerlo así para darnos sentir en carne viva el sufrimiento nuestro, poder compartir todo lo que el hombre y la mujer sentían aquí abajo en la tierra, las tentaciones. Es más, dice, tentado fue en todo, mas no pecó. Otra palabra, Jesús, con esa doble naturaleza, la naturaleza, se recuerda el capítulo 4 de Mateo, cuando subió al monte de la tentación, que se le llama así. Allí Jesús fue tentado y venció la tentación. Ser tentado no es pecado, es caer en la tentación. El diablo lo tentó. Dije que estas piedras se convierten en pan. Si tú eres Dios, entonces tírate por aquí, que tu sangre mandará cerca de ti, no te vas a morir. Y finalmente dijo, si postrado me adorarás, te daré todos los reinos de los cielos. Y en las tres tentaciones Jesús venció todo lo que es materialismo, lo que es carnalidad, porque tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza divina, y con la fortaleza de la naturaleza perfecta divina resistió para ser el cordero perfecto que sería sacrificado en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Eso es una cuestión que mucha gente no la entiende. Por lo tanto, viene Constantino y la madre lo influencia, y luego tiene que declarar, si él toma el poder imperial, él tiene que declarar al imperio como religión oficial al cristianismo. Y ahí es donde viene la caída, cuando la política asume el control de la iglesia, lo que pasó luego en Inglaterra, cuando el rey formó la iglesia anglicana, que hoy se llama episcopal en algunos sitios, pero es el mismo perro con otro collar, una religión falsa.
Y ahí es que Lutero, en la Reforma, y los reformadores, especialmente Martín Lutero, despiertan a la realidad. Y entonces cuando despiertan a la realidad, Martín Lutero entiende que la enseñanza de Roma está equivocada y que por cientos de años habían engañado al pueblo con esa mezcla de paganismo, de idolatría y de toda esa religión babilónica. Entonces él viene y vuelve a la Biblia. Empieza a predicar el verdadero evangelio. Eso, con sus imperfecciones y porque traía algunas cositas que traía de Roma, pero se convierte y empieza a predicar el evangelio, que no es por obra, sino justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se entiende bien claro entonces que ahí viene un despertar. Pero en aquel momento, lo que el diablo no había logrado bajo la persecución, bajo la matanza, todo lo que hizo el imperio de Cruciano, los Césares, Nerón, Calígula, todo ello, todos esos malditos hombres llenos de idolatría y paganismo, no lograron, porque la iglesia, a pesar de la persecución, seguía creciendo. Por cada cristiano que mataban, por cada cristiano que moría, que quemaban vivo, se convertían miles y miles y venían aceptando a Jesucristo como su Salvador. Y eso es lo que Jesús le dice a Pedro cuando Pedro está en Cesarea de Filipo y Jesús y los apóstoles están con él. Y le pregunta y le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y ellos le dan la interpretación, que dicen que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, etc. Entonces, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Y ahí es que el apóstol Pedro le contesta y dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Le dice, tú eres Dios, tú eres divino, tú eres eterno, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor de la humanidad, tú eres la expiación por nuestros pecados. Y entonces Cristo le dice a Pedro, no te la robó ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres una pequeña piedra, tú eres una piedra pequeña, eso es en griego, y Petro, eres una pequeña piedra, pero sobre la roca, sobre la roca de mi divinidad, de mi deidad, de mi omnipotencia, de mi omnipresencia, de todo lo que soy, la consumación de la justicia, el amor, todo, sobre mi divinidad edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no se edificó sobre la divinidad de un Pedro que lo negó 3 veces, que lo negaría después de esos 3 veces, que lo maldicería. No se edificó sobre los apóstoles, se edificó sobre la divinidad de Cristo. Por eso dice, porque edificaré mi iglesia. No sobre ti, Pedro, lo que quiso decir. No sobre ti, que eres una roca pequeña, falible, destructible, que puede ser derribada. No. Edificaré mi iglesia sobre la roca del conocimiento de mi divinidad, de que soy Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia que se está recibiendo Cristo no es un edificio, no es un concilio, no es una religión, porque según el griego la palabra religión sigue ligar, religar. Religión es lo que tú y yo hacemos para acercarnos a Dios, pero el cristianismo es lo que Dios hizo, el sacrificio, lo que Dios hizo para acercarse a ti y a mí. Tiéndase bien claro esto. Entonces, la iglesia no son los edificios, son los templos, son templos. No son las emisoras de radio, no es YouTube. No son estas cosas materiales, no son los concilios. La iglesia no son las instituciones, lo que son, la televisión son instrumentos para predicar el evangelio. Los concilios, las denominaciones son organizadas para organizar el trabajo legalmente en la tierra. Los templos son lugares para reunirse, porque en el principio se reunían en las casas. No había, en principio el cristianismo no había templos cristianos. Entonces, esos son los instrumentos para adorar a Dios, los templos, los eventos que se dan. Esos son santuarios en el sentido de que ahí se manifiesta y habita Dios.
Las actividades como clamor a Dios frente al Capitolio, las campañas que se dan, eso son instrumentalidad y manifestaciones. Pero la iglesia, en fin y al cabo, no son ni el evento, ni el edificio, ni el templo, ni la emisora de televisión, ni de radio. Eres tú y yo los cristianos. Dice, por eso edificaré mi iglesia sobre la roca, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Edificaré mi iglesia sobre la roca, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Quédense bien claro todo esto. Entonces, tú y yo somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Por eso dice que si la sal perdiera su sabor, Mateo 20, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo lo dice bien claro, en la tentación, la tentación se muestra la divinidad, pero en el sermón de la bienaventuranza o el sermón del monte, en esos primeros capítulos de Mateo, se refiere a la iglesia como la sal de la tierra, y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? Se refiere a los cristianos como la luz del mundo, que dispersa las tinieblas. Si nosotros somos la iglesia, y por eso Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice claro que el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo, no podrá manifestarse, que ya está en la tierra, ya está aquí, pero hasta que no se ha quitado lo que impide. ¿Y qué es lo que impide? La iglesia, que según primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, será arrebatada cuando con voz y aclamación del ángel y suene la trompeta, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego todos los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados y iremos a Él en los aires. Por eso es que los que niegan que la iglesia, los que niegan el rapto, caen en el error, porque ellos dicen, no, la iglesia, la venida de Cristo es visible. No, la venida de Cristo se divide en dos etapas: el arrebatamiento de la iglesia, y luego al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando con el resplandor de su venida destruirá al anticristo y el falso profeta, y los echará en el lago de fuego. Eso claramente es cuando Él pase y ponga sus pies, que venga con los santos millares y venga con nosotros, porque en esa primera etapa nosotros iremos a Él. Él nos esperará, yo sé si Él allá arriba en el segundo cielo, porque según algunos eruditas, pues está el tercer cielo, el segundo y el primero, que Dios sé. Pero yo lo que sé es que ya Él salió del tercer cielo, donde está el trono. Viene de camino, pues ponle que sea en el segundo cielo, pero en los aires, sobre la tierra, sobre toda la tierra, allá arriba en los aires. Iremos encontrando, y Él nos esperará ya con sus santos millares. Cuando termine, cuando ya la iglesia sea quitada, sea arrebatada la iglesia, entonces el anticristo tomará su lugar en la Unión Europea y las Naciones Unidas, y habrá un gobierno de la nueva orden mundial, que es lo que se está perfilando, y es un tema que podemos tratar en otra ocasión más profundamente. Y que ya vemos los elementos. Ya vemos como naciones como Estados Unidos, dirigida por un presidente Biden, y en sus comienzos el camino lo fue preparando Obama, poco a poco. Entonces ahora Biden está empujando todo esto. Es una agenda de desmoralización, es una agenda de depravación, es una agenda de totalmente desvirtuar lo bueno y llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es el tomar el control de toda la cuestión normal de Dios y desafiar a Dios. Todo esto de transgénero, todo esto de ideología de género, todo esto de teoría crítica racial, todo este embeleco es un desafío a Dios. Y estos gobernantes de Europa o de otras partes del mundo, o especialmente de nuestra nación y de Canadá, que eso está perdido por completo, no entienden que han sido cegados sus entendimientos por Satanás, 2 Corintios 4:4. Estamos peleando la última batalla. Dicho sea de paso, si no has conseguido mi libro, La Batalla Final, yo no tengo los derechos, yo tuve que venderlo, yo no tenía con qué producirlo. Los tiene Howard & Collins, que me ha dado dolor de cabeza conseguir esta gente. Los llamo, me dicen que van a mandar la información, me van a mandar los contactos para comprarlo al precio de autor, y no me lo envían.
Pero usted lo puede conseguir a través de Amazon y pide La batalla final por Jorge Raskin. La batalla final por Jorge Raskin. Y léalo, es un libro escrito en el pasado siglo para este tiempo. Está todo ahí, como si estuviera basando todo lo que escribí. Es una bendición, es un libro de guerra espiritual, que es lo que estamos teniendo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas. Bueno, pues entendemos esto. Por ejemplo, notemos bien la última noticia. Y por eso estoy hablando de esto. Un partido político se puede convertir en algo secuestrado. Vamos a coger algo de la historia. No voy a coger mucho, solamente voy a ir a Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, no la Segunda, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue derrotada. El Kaiser, que tenía ambiciones de gobernar el mundo, fue derrotado. Los aliados, Francia, Inglaterra, toda Europa y los Estados Unidos, ganaron la guerra. Entonces se rindió el Kaiser y se le pusieron unas restricciones a Alemania, como unas cargas, unos castigos económicos, unas reparaciones, que es lo mismo que se están inventando ahora estos grupos radicales de la teoría crítica racial, que quieren que tú y yo, oígalo bien claro, eso es para congraciarse, y la mayoría de los afroamericanos no les interesa esto, a los negros, de los cuales yo soy descendiente de negros también. Pero lo que les quiero decir es que ahora se inventa la teoría de las reparaciones. Ahí hay un legislador que está pidiendo que le den tanto, creo que son, algunos dicen 7 millones, otros 10, 13 millones de dólares a cada persona que sea descendiente de esclavos. Bueno, pues yo soy descendiente de esclavos porque mi bisabuela era descendiente de una esclava que vino en las galeras de los barcos a Puerto Rico. Pero yo no creo en eso, porque dice que el pecado de los padres no los pagarán los hijos. ¿Por qué tengo yo que darle reparaciones a gente que está viviendo en este tiempo por lo que pasó hace cientos y cientos de años atrás? Tendremos que buscar reparaciones para los que fueron esclavos durante el tiempo de Israel, durante el tiempo de Egipto, durante Babilonia, todos los medopersas. Esto es una locura. Es una locura lo que está pasando. No hay dinero para los ambulantes en Estados Unidos. No hay dinero para poder enfrentar la situación que hay de medicina y todo lo que hay, y todo el problema que hay, que hasta las Fuerzas Armadas están devaluadas y no tienen la potencia que tenían una vez, no tienen los recursos. No hay para mantener. Pronto el seguro social se va a caer, se va a ir a la quiebra. Entonces ya unos locos y déjame decirle que los cerebros detrás de todo esto no son negros, son intelectuales enfermos mentales, catedráticos podridos de toda la podridumbre del tiempo, individuos como George Soros y Bill Gates, y me imagino que toda esta gente y los profesores de diferentes como Columbia University, Dartmouth, Yale, Harvard, cuánta institución hay en Estados Unidos promoviendo esta, y la mayoría son rubios, ojos azules, rubios de pelo, blancos, tratando de crear una guerra racial, resentimientos, odios, cuando la Biblia dice que no guardemos rencor contra nadie, que las raíces de amargura pueden contaminar. Y estos bandidos, estos instrumentos del diablo, están tratando de crear una guerra racial. Y entonces hay quienes están cayendo en esto. Bueno, pues, pero no es solamente racial, es una esquizofrenia, es una locura. La imposición de ponerle esta agenda LGTBQ, y pronto le pondrán P por pedofílico o lo que sea, imponérsela a los niños, imponerle, cambiar lo que Dios hizo como hombre, o como mujer, o como macho, o como hembra, cambiarlos, quitarle la autoridad a los padres, y esto tiene reminiscencia del régimen de Hitler. Y ahí vuelvo de nuevo a lo que pasó, porque no me he perdido el texto. Entonces, ¿qué sucede? En esa ocasión,
el pueblo alemán quedó humillado, quedó derrotado por la locura del Kaiser. Perdieron la guerra, le pusieron cargos, le pusieron castigos, le controlaron todo. Alemania quedó devastada por completo económicamente. Llegó un momento que un dólar, tú necesitabas una carretilla para cargar los marcos alemanes. La economía devastada, la devaluación de moneda, prostitución a granel, luchas entre comunistas y fascistas, y luchas en las calles, luchas políticas, crimen, todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo especialmente en nuestra nación, y toda esa locura, y la gente desesperada, porque apareciera alguien que ayudara. Y en el proceso del tiempo se crea un partido político llamado el Partido Socialista Nazi. Mire bien que mezcla socialista nazi, un partido político. Un partido político que se inscribe, un partido político que corre por el voto electoral, un partido político que promete restablecer el orden, promete establecer todo, y no se dan cuenta que lo que hay detrás de eso es una artimaña totalmente demoniática y satánica. Y un hombrecito que había sido un bohemio fracasado, un pintor fracasado, llamado Adolfo Hitler, que había sido herido en la Primera Guerra Mundial, que había sido un fracasado en todo lo que había intentado en el arte y todo. Este individuo se va introduciendo en este partido, es el secuestro, junto con otros elementos, y van tomando ese partido y lo van utilizando para sus propósitos nefandos. Mire cómo es el secuestro de una institución política, y el secuestro de esa, donde al principio había gente interesada en bien, no todos eran gente cruel, eran gente decente que querían un cambio. Ese es el peligro que tiene Puerto Rico, que aparezca una coalición como ya está apareciendo, y la gente desesperada se van allá y no saben que lo que tras bastidores hay es tomar el poder para después hacer lo que da gana, y no hay quien los saque. Entonces eso fue lo que pasó en Alemania. Eso fue lo que pasó con la revolución bolchevique en 1918, cuando los bolcheviques derrotaron, cansado el pueblo ruso de los abusos de los zares, tomaron los bolcheviques. Pero allá en Francia, en París, estaba un Lenin que era seguidor de Marx y Engels, del comunismo, y dicho de paso, Marx y Engels eran judíos. Es decir, que no importa la raza, donde quiera hay gente que no tiene temor a Dios y que se dejan usar del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Toman el poder los bolcheviques, y en menos de, yo creo que de 1 o 2 años, Lenin regresa de Francia, de París, y dirige una revolución que le promete que todo va a ser del pueblo, que no van a tener miseria, o sea, todo garantizado. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, lo mismo que está pasando en Europa, lo mismo que está pasando en Canadá, lo mismo que está pasando en Puerto Rico, donde hay una gente que se van a perfilar como el Mesías, como los que vienen a redimir de la corrupción al país. Y entonces, ¿qué pasa? Que los partidos tradicionales han sido secuestrados, adormecidos por elementos negativos, corruptos, pero también negativos antidios, ateos, LGTBQ, transgénero, materialistas, depravación completa. Entonces a las huestes conservadoras y la gente decente los han echado a un lado. Y esos partidos van siendo secuestrados por esas personas. Y si a tiempo la gente buena que está dentro de esos partidos no despierta y toma el control, caemos en una Alemania de Hitler, en una Rusia de Lenin y de Stalin, el caso de China, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era el presidente de los chinos. Y cuando se aprovecharon los enemigos de la libertad, cuando vino los japoneses e invadieron a China, este hombre dirigió el ejército para luchar, y finalmente cuando se ha ganado la guerra, por otro lado se levanta Mao Zedong con el mismo cuento. Yo soy el Mesías, yo soy el que voy a resolver esto.
Lo primero que hizo fue que quemó millones de Biblias. Especialmente creo que eran Nuevos Testamentos o Biblias. Las quemó. Porque lo primero es eliminar la moral cristiana. Eliminar el cristianismo. Porque el peor enemigo que tienen estas tendencias, estas filosofías humanistas, terrenales, políticas, es un cristianismo vibrante, vivo, fuerte, lleno del Espíritu Santo, lleno de palabras, de fundamentos bíblicos y escriturales. Ese es el peor enemigo que tiene esta gente. Y hay que eliminarlo. Y yo sé que la historia es igual. La historia es igual, la misma. Váyase por el mundo entero y va a encontrar eso. Bueno, pero continúa este asunto. Cuando se dan cuenta, ya no es un partido no, es un partido como ya está secuestrado. En Rusia secuestrado. En Alemania secuestrado. En China secuestrado por Mao Zedong. Y sigue por ahí para abajo. Y ahora en Canadá ha sido secuestrado por elementos anticristianos. Están metiendo, si usted no lo cree, están metiendo pastores y líderes cristianos presos a las cárceles por predicar el evangelio en Canadá. Un país que lo pintan como la gloria, el paraíso del mundo, se ha convertido en un antro de libertinaje y de persecución al cristianismo. Entonces, Estados Unidos, que se fundamentó en una orden bíblica, de enseñanza bíblica, se ha convertido sido secuestrado por los ateos, ha sido secuestrada por los LGTBQ, por los transgéneros, por los homosexuales, por las lesbianas, por los pedófilos, ha sido secuestrado por todo lo que es, bueno, ha sido secuestrado hasta el Congreso, se han invadido, hay mentalidades musulmanas dentro del Congreso. Y que son activistas, porque si fueran porque esa es su religión, pues la Constitución le da derecho a creer hasta en una piedra si quiere. Pero no son los que, pero los que, el cristianismo, los cristianos se han dejado engañar. Y entonces tenemos, y les digo que ya eso ha comenzado con algunos republicanos. Pero ese partido todavía no ha sido completamente secuestrado. Pero el Partido Demócrata sí ha sido secuestrado. Y allí cualquier cosa gobierna. Todo lo más asqueroso, todo lo más depravado, todo lo más mentiroso, todo lo que pone en peligro una democracia verdadera, está gobernando. Todo lo que pone la estructura de la familia está gobernando en ese partido. Lo último es que, mira, con el problema de la inmigración, que hay diferentes maneras de arreglarlo. ¿Sabe lo que el Partido Demócrata está ofreciendo? Que de ahora en adelante se le dé trato especial, oiga esto, así, que se le ponga al principio de la fila para que sean recibidos sin mucho procedimiento los LGTBQ y eso, los pedófilos, tiene que incluirlo, los transgéneros, los transvestis, los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, todo lo que sea inmoral. Se ha creado una categoría de gente que hay que tratarla especialmente. Y yo no estoy de acuerdo que se maltrate. Hay que amarlo. Pero amarlo no es que hay que crear una categoría como si fuera una especie en peligro de extinción, que hay que protegerle, que hay que darle todos los privilegios que no tienen los demás. Entonces quiere decir que según esa ley que está promoviéndose en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, van a darle preferencia, óigalo bien, a los gays, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros, a todo eso. Y póngale también a los pedófilos, porque vamos en ese camino cuando tenemos un presidente que está permitiendo a los niños con sus leyes y con sus órdenes ejecutivas y con sus mandatos y sus discursos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Ay, hermano, que estamos viviendo tiempos felices. Yo le diría la verdad, usted haga lo que quiera. Ojalá que los demócratas sinceros, como fue mi madre, despertaran. Pero si usted va a votar, usted no tiene poder, salga de ahí. Abra sus ojos.
Porque lo que va a pasar en Puerto Rico y lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Canadá y no pienses que Europa es menos. Europa está igual, la Unión Europea está igual. Están pensando sacar a Hungría porque Hungría se quiere mantener su frontera y Hungría no quiere aceptar toda la doctrina LGTBQ y el resto de la Unión Europea le está amenazando con votarlos. Y otra república más de esa que está ahí. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso este clamor el 4 de septiembre frente al Capitolio y los demás que vengan, porque estamos viviendo en el tiempo final, es sumamente importante. Si usted desea escribirnos, puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O, si quiere colaborar, haga un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O por ATH Móvil, busca la sección negocio y ahí Clamor a Dios y ahí deposita. Pero escuche bien, usted sea partícipe primero que nada en la oración. El próximo vez vuelvo a Venezuela, si Dios lo permite. Estamos preparándonos para otras actividades y ustedes son parte de esto, pero no solo con su colaboración hacen posible estas cosas, sino con su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Abra sus ojos, hermano. No sea un fanático. Ponga su mirada en Cristo. No sea un fanático seguidores de hombres. Sea seguidores de la palabra, de Dios, de los principios que tenemos. Entonces usted analiza todo lo que está pasando, hermano, y mire bien todo como lo que va ocurriendo. Pero hay que entender. Quiero que oren esta noche, si Dios lo permite, en la noche de hoy. Si Dios permite, en la noche de hoy estaré predicando, trayendo un mensaje en la iglesia Asamblea de Dios de Areján, que dirige el pastor Bailey. Hora de Panamá, oiga bien, le voy a decir la verdad, hermano, ese culto, este programa se va a transmitir de 9 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Ahora, escuche bien, a las 10 de la noche, hora de aquí de Panamá, yo estaré predicando, porque es una vigilia. Yo empiezo a predicar a las 10, quiere decir que será a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, pero tan pronto termine esto, sigue la transmisión en cadena, con el Facebook nuestro desde Araján, para que vea el culto y la predicación y todo lo que va a pasar allí. Así que esta noche va a ser una noche larga porque yo empiezo a las, hora de Puerto Rico son las 9, ¿verdad? Yo comienzo, estoy tratando de, hora de Puerto Rico son las 10, yo comienzo, déjame ver, el Facebook empieza, hora de Puerto Rico, a las 9 de la noche allá, ¿verdad? Que son las 8 acá. Entonces, a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, son las 10. Bueno, olvídese, esto es una mezcla aquí. Bueno, pero va a haber transmisión esta noche. Primero se va a transmitir esto y después de esto se encadena para ver el culto que se va a transmitir desde Araján esta noche. Así que espero que esté orando por esto, nuestro retorno a Venezuela. Oren por Nieto, ha estado un poquito afectado. Yo también he quedado un poquito afectado después del viaje en cuanto a lo físico, a todo esto estoy recuperando. Así que ahora que esta noche estaremos ahí y luego pues ya la semana que viene estaremos en vivo allá en Puerto Rico, aunque estamos en vivo aquí ahora mismo. Pero queremos hablar de todas estas cosas porque son importantes que usted se mantenga a la orden. Mire lo que está pasando, en Chicago. Y la alcaldesa, el alcalde actual dice, no, esos son jóvenes, están quemando, están golpeando, están robando cientos de jóvenes, y está pasando en diferentes ciudades de Estados Unidos, y es una anarquía, hermano. Así que Dios tenga misericordia, porque
Yo sé que vienen juicios. Lo que está viniendo es el permiso de Dios. Lo que está pasando es el permiso de Dios, pero vienen juicios. Eso sí viene. Bueno, vamos entonces a seguir con lo que estamos hablando para terminar en el día de hoy. Vamos a seguir lo que estamos hablando de Segunda de Crónicas. Y hablamos un poquito de historia. Vamos a hablar de esto ahora. Dejamos esto aquí. Estamos leyendo que Josafat entonces, vamos a leer el verso 5 y luego vamos a brincar adelante porque no queremos leer todo eso. Entonces, capítulo 20, del verso 5, dice, de Segunda de Crónicas, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza que no hay quien te resiste? Entonces, en medio del problema, lo que Josafat hace es que Josafat reconoce la soberanía, Josafat reconoce el poder de Dios, y eso es lo que te quiero aconsejar en el día de hoy. Yo sé que tiene que haber problemas, tiene que haber situaciones difíciles, situaciones que te enfrentan, que me enfrentan a mí, que nos enfrentamos todos, que parecen ser difíciles, pero aquí te dice, reconoce, lo importante en la lucha espiritual es reconocer el poder que tiene Dios. Dice que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Todo esto que está pasando en Estados Unidos, todo esto que pasa en Canadá, Dios va a intervenir, hermano. Ahora, horrenda cosa que hermano Dios vivo. Yo sé que Dios tiene control, pero es lo que dice, tiene dominio y no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. El Dios tuyo no es un mejije, no es un muñeco que tiene ojos y no ve, oído y no oye, boca y no habla, mano y no la puede mover, corazón que no siente. El Dios tuyo es un Dios poderoso, más grande que tu problema, más grande que tu enfermedad, más grande que tu necesidad, más grande que la mentira del diablo. Y dile, en el nombre de Jesús, diablo, suelta esa mente en el día de hoy. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Escuche bien eso, no hay quien te resista. Y después le recuerda, en el verso 7, Josafat le recuerda, se está recordando él mismo, pero le está recordando a Dios. Pero Dios no tiene que recordar, pero le está recordando a Dios. Dios nuestro, o se está recordando él mismo. Bueno, lo progresivo es que se está recordando. Es bueno que tú te recuerdes en el día de hoy, tú que tienes problemas, tú que estás perdiendo el hogar, tú que estás perdiendo la salud, tú que has perdido todo, tú que estás pensando suicidarte, dice, Dios nuestro, el Dios tuyo, el mío. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y dice, óyeme Dios, estoy recordando todos los milagros que tú has hecho en el pasado, de todos los enredos que tú me has librado. Cuando pasé por las aguas, tú estuviste conmigo, por los ríos no me ahogaron. Cuando fui echado al fuego, no me quemé, ni la llama ardió en mí. Cuando me metí por el valle de la sombra de muerte, dije, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú preparaste una mesa delante de mis enemigos. Tú me diste fortaleza, tú me supliste en el desierto por 40 años, los zapatos no se gastaron, la suela de los zapatos, la ropa, no me morí de hambre, tú no, oh caballana, Dios, tú me supliste todo lo que me hacía falta. Óyeme bien. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre y te hemos levantado este altar a ti. Y tú has dicho, si mal viniere sobre nosotros, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Clamor a Dios. Clamaremos a Dios. Eso es lo que vamos a hacer el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde frente al Capitolio, unidos al mundo entero. Vamos a estar clamando por un despertar final, por una lluvia tardía y temprana, que descienda el fuego del Espíritu Santo sobre todo Puerto Rico, sobre toda América. Ya han empezado a haber brotes como los que han habido en Lee, en Lehigh, y los que hubieron en Ashbury. Y dice bien claro, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Uno no va al templo simplemente porque en la casa de uno es un santuario también.
te metes en tu casa, pero cuando vayas al templo, vete allí a clamar a Dios, vete allí a poner tus cargas sobre el Señor. Y mire bien, después aquí dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seara, cuya tierra no quisiste que pasase Israel, sino que apartase ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces, es veces que uno recuerda a la gente que uno le ayudó, y él está recordando a Dios, mira cómo nos están pagando. Oh Dios nuestro, verso 12, no lo juzgarás tú, porque nosotros, y aquí es con esto, quiero terminar para después seguirlo en el próximo que demos, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y eso lo he hablado más de una vez. Y eso es lo que dice Josafat. Hay veces que hay que reconocer, primero, que no somos suficientemente fuertes para aguantar esta situación que estamos viviendo y que necesitamos la fuerza tuya, Señor, que necesitamos tu auxilio. Segundo, que no sabemos qué hacer. No sé qué hacer. Y yo digo muchas cosas, no sé qué hacer. No sé qué decisión tomar, no sé cómo resolver este problema. Pero llega el momento, hermano, llega el momento. Reconoce esas dos cosas, que no eres suficientemente fuerte, ni tú ni yo, para enfrentar ese gigante que está frente a nosotros. Pero Dios sí está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? El que está en nosotros es mayor que ese gigante. Y David lo conoció, por eso se enfrentó al gigante, sabía que era grande. Y por eso Josué y Caleb se enfrentaron a aquellos 10 vagabundos incrédulos que negaron la grandeza de Dios ante los tamaños de los filisteos y los habitantes de la tierra de Canaán y de los muros de Jericó. Dios es más grande que los muros. Dios es más grande que los gigantes de la tierra. Dios es más grande que tu problema, que tu necesidad. Pero también Dios sabe la respuesta. Dios tiene la solución. Dios tiene que te ilumine. ¿Qué hago? Que te dé sabiduría. La sabiduría es el conocimiento y la sabiduría van juntos. El conocimiento y la sabiduría para usar el conocimiento correctamente y tener la solución a ese problema, a esa situación, a esa dificultad, a esa amenaza que hay contra tu vida, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu vida y contra nuestra nación. Señor, te doy gracias en el día de hoy que has permitido, Padre Celestial, que estemos aquí con este pueblo que está oyendo, que está viendo. Y a los que estarán viendo esta transmisión más luego, y a los que estarán viendo la transmisión que se hará desde Rayán aquí en Panamá esta noche, permite que tú desciendas con fuego del Espíritu Santo. Que tú, Dios, ponga tu mano ahora mismo sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, sana, liberta, provee. Quita todo pensamiento, toda negligencia, todo pensamiento demoníaco, todo pensamiento de inmoralidad. Arrasa, tía, vas a fortalece, haz milagros. Bendice esa reunión del 1 de mayo por la noche en la iglesia Getsemaní del pastor Aguanda Jinete. Bendice a mi familia, bendice a mi esposa, a mi hijo, mis hijas, mi yerno, toda mi familia, Señor. Y todos los que laboran el clamor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos aquí. Si usted quiere ver un poquito más de lo que hay allá, mire, puede ver ahora. Ahora, mire para allá. Mire para allá. Todo eso se puede ver desde aquí. Ya terminamos. Bueno, mis amados hermanos, déjenme ver. Gray, yo no sé si es Gray o Gay Pereira. ¿Será que es Pereira eso? Gray Pereira. Yo no entiendo. Quisiera que me aclararan si es Pereira el que me está... Pues yo me pedido R.Y. Pereira, y no sé si es Pereira, que fue coordinador nuestro. Quisiera saber de él, porque hace tiempo no sé de él. Nos está viendo y me gustaría que cuando me escriba me diga de dónde me están viendo. Vamos a ver por aquí. Eduardo Félix Acosta, Ángel Torres también, Norma Ayala Rodríguez nos está viendo.
María de los Ángeles Maldonado, Rey Hernández también, Ángel Torres. Mira, Ángel Torres, Pastor Ángel Torres desde Augusta, Georgia. Óyeme, estás lejos, varón. Dios te bendiga. Ajá, vamos a ver por aquí. Aida Marrero. Bueno, y todo esto, Sora y todo estará aquí, bueno. Santos Romero, Dios te bendiga. Hace tiempo que no oigo de ti, cantante y evangelista del Señor. Edwin Félix Acosta, desde Augusta, Georgia, Rey Hernández, Ángel Torres. Ada Marrero. Sigue. Silvia Mercado. También Santo Romero. De Rhode Island, sin evangelista Kelly Vera, Dios te bendiga. Norma González nos está viendo desde Puerto Rico, Dios te bendiga. Déjame ver por aquí. Se repiten muchas veces estos nombres. Bueno, hasta aquí nos trajo el bote. Dios le bendiga. Ore por mi esposa Belén, por Jorge Isaac, por Catherine, por Kimi, Freddy, ore por Angelito, ore por Maribel, ore por José Clemente, ore por Gaby, ore por Francisco Nieto, por Juan Sebastián, allá por toda la gente en Venezuela, por Dani Rodríguez allá en Nueva York y Jacqueline y todo. Dios le bendiga, hermano. Hasta mañana.